tardes y bienvenidos al cuarto encuentro anual Compromiso UANDES. Soy Macarena Díaz, jefa de vinculación con el medio de la universidad, y es un placer acompañarlos en esta jornada. Hoy nos reunimos para dialogar con un destacado grupo de invitados que representan la relación de colaboración y servicio mutuo que buscamos establecer con la sociedad, siempre con la visión de contribuir al bien del país. En este encuentro, escucharemos a personas comprometidas con la sociedad que se relacionan de forma transdisciplinaria para contribuir en los desafíos, perspectivas y aportes sobre el envejecimiento de la población. Para dar inicio a este encuentro, saludamos al rector, profesor José Antonio Guzmán Cruzat, a la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Claudia Asmat Palomo, a los vicerrectores y miembros del Consejo de Rectoría de la Universidad, a nuestros invitados especiales, a la comunidad UANDES que nos acompaña y a quienes han aceptado sumarse a esta iniciativa de compartir sus actividades y esfuerzos en beneficio de las personas. Para comenzar, invitamos al rector de la Universidad de los Andes, profesor José Antonio Guzmán, para dar la bienvenida al encuentro. Muchas gracias. Tengo que hablar de aquí porque estoy hablando a la cámara también. Bienvenidos, aparte de todos los que han recién saludado, a los que están viéndonos en forma virtual. Es un momento de gran alegría este encuentro Compromiso UANDES, que ya tiene 4 ediciones, que nació quizá en el contexto de la pandemia, en el cual de alguna forma teníamos que hacer patente el deseo de la universidad de conectar de buena manera con los problemas del país, quizá un poco antes, con ocasión de todos los sucesos relacionados al 18 de octubre. Y es para nosotros muy importante porque la universidad está al servicio del país. Esa es como una idea fundamental que repetimos una y otra vez. No estamos en una especie de atalaya que contempla a la lejanía los problemas y se encierra en sí misma, sino que estamos completamente abiertos a la sociedad y a sus problemas. Y de ahí la idea de compromiso UANDES. La universidad está comprometida con los problemas del país. Y en ese sentido han surgido muchas iniciativas, ese ciclo Hablemos de Chile, y otras muchas cosas que se llevan a cabo en la universidad de distintas maneras para concretar, para ponerle ruedas a muchas actividades que se hacen aquí. Tenemos un proyecto de investigación importante que lleva a cabo la Dirección de Innovación, que se llama BICI, que nos sirve, digamos, para hacer investigación comprometida, que se encarga de precisamente conectar los trabajos, las disquisiciones, la creatividad de los investigadores con los problemas que el país necesita enfrentar de una manera bidireccional. Y eso es muy importante. Lo que nosotros hacemos por el país se origina en la docencia y en la investigación, y es necesario no perder eso de vista. La vinculación con el medio, de la cual Compromiso UANDES es una manifestación, es una consecuencia necesaria del trabajo de docencia e investigación que llevamos a cabo. Estaba hace un par de días en un encuentro de universidades latinoamericanas con ocasión de la publicación del nuevo ranking de Times Higher Education, y Times anunciaba un nuevo ranking que se llama es un ranking que se llama Interdisciplina. No sé exactamente el nombre del ranking, pero la idea es cómo rankear a la universidad en función de la interdisciplina. Y el argumento que se daba en ese contexto es que, para darle importancia al ranking, es que los problemas que tiene que enfrentar el mundo son complejos y no se pueden solucionar y abordar desde la perspectiva de una sola disciplina, sino que necesitan una mirada conjunta, con la gran dificultad que enfrentan las universidades de que esto suele ser difícil porque las distintas disciplinas están metidas en silos, con las mismas palabras que nosotros hemos usado otras veces, esta idea de los silos que existen al interior de la institución. Que gracias a Dios en la Universidad de los Andes eso está mitigado, porque tenemos, digamos, una gran cercanía, porque tenemos un campus único, porque nos conocemos unos y otros, porque compartimos este deseo de servir a la sociedad,
pero sin embargo es necesario, muy necesario, intencionar ese esfuerzo por trabajar todos juntos en aras de la solución de los problemas del país. Y eso es un objetivo importante para la universidad. Y en este contexto, la idea de hablar de los problemas relacionados con el envejecimiento de la población, con el aumento en nuestro país y en la sociedad completa del adulto mayor, ya nos ha llevado ya hace muchos años a tratar de pensar seriamente en el tema, nuevamente con una mirada interdisciplinaria, para tratar de entender lo mejor posible, porque evidentemente los desafíos, porque no son problemas, son desafíos que implica el envejecimiento de la población, tienen que ver con distintas disciplinas, tienen que ver con salud, tienen que ver con economía, tienen que ver con derecho, tienen que ver con ingeniería en muchos sentidos. Entonces, ¿cómo somos capaces como universidad de pensar sobre el problema del envejecimiento de una manera que sea comprensiva de la dimensión, de todas las dimensiones del problema? Y en ese sentido, este encuentro de hoy día con este tema del envejecimiento es una forma muy concreta de mostrar este compromiso de este deseo de la universidad de hacerse cargo de una realidad que tiene mucha fuerza en nuestro país y que tenemos que ser capaces de enfrentar de la mejor manera. Y en ese sentido es una gran alegría poder tener hoy día esta reunión, poder tener hoy día estos panelistas que nos acompañan hoy día, a la directora del Servicio del Adulto Mayor, a los profesores de la universidad que van a participar, porque es un tema sumamente importante que la Universidad de los Andes y todas las universidades tenemos que prestarle mucha atención. Así que muy bienvenidos a esta jornada, una forma muy concreta, como antes decía, de reiterar nuestro deseo de servir a la sociedad a través de iniciativas concretas que combinen la investigación, la capacidad de nuestros profesores para encontrar soluciones a los problemas inmediatos que enfrenta nuestro país. Muchas gracias y muy buena jornada. Muchas gracias, rector. A continuación, el vicerrector de Relaciones Universitarias, Ignacio Llanes Guzmán, dará unas palabras. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Un saludo especial al rector, otras autoridades de la universidad, por supuesto a la directora del Senama que nos acompaña hoy día y a los expositores. Muchas gracias por la preparación que implica venir hasta estos eventos. Siempre tienen que desempolvar tiempo y desempolvar ideas, así que les agradecemos esa dedicación. Cuando hablamos de vinculación con la sociedad, sabemos que es un tema que es relativamente nuevo todavía a nivel del sistema de educación superior, al menos en Chile. Es una temática que se instaló con fuerza a partir de la nueva ley de educación superior y con los criterios y estándares de acreditación. Y eso de alguna manera movió el piso, movió las aguas y el tema se instaló con más fuerza, las universidades se inquietaron. En primer lugar porque es un tema que para muchos todavía nos resulta, me incluyo, algo ambiguo, ¿no es cierto?, algo confuso en algún sentido y que por lo tanto genera una presión adicional. Pero esa misma ambigüedad a lo mejor nos genera una oportunidad de poder entender la vinculación con la sociedad de una manera que como universidad nosotros nos represente, nos deje tranquilos, nos desafíe con todas nuestras características y lo que podemos aportar a la sociedad. Pero como digo, evidentemente esto generó un cierto grado como de ambigüedad. Algunos abrazaron con mucho gusto el tema de la vinculación con la sociedad y otros dijeron, pero si eso ya lo hemos hecho siempre, y otros en cambio, ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Ya? Entonces tenemos un poco esas miradas diversas sobre el tema, que no a todo el mundo le interpela de la misma forma. Pero yo creo que en el fondo, más allá de lo que dice la ley o de que hayan llegado nuevos criterios y estándares a ponernos una condición nueva, yo creo que lo interesante es considerar el tema de la vinculación con la sociedad a partir de cómo ha evolucionado en sí misma la sociedad en los últimos 40, 50 años a nivel global. Y si miramos lo que ha ocurrido en distintos sectores, en el sector político, sector gobierno, sector empresas, etc., hoy día las instituciones
tienen una forma distinta de relacionarse, de vincularse con la sociedad. Los partidos políticos que de alguna manera siguen operando a la antigua son fuertemente castigados en las elecciones y terminan perdiendo por la incapacidad a lo mejor que hayan tenido de adaptar sus formas, su capacidad de escucha, su capacidad de respuesta a esas demandas de la sociedad. Lo mismo ocurre con las empresas y va más allá incluso de lo que pidan o no pidan las leyes. Los estándares de transparencia, los estándares de servicio, de respeto al consumidor, etcétera, son distintos hoy día que lo que era antes. Y al mismo tiempo, las empresas que han querido o negar esta realidad más allá de la ley, insisto, terminan perdiendo en comparación con aquellas que deciden más bien adaptarse, entender que hay un cambio de expectativa y sobre todo un cambio de oportunidad para las instituciones. Entonces, yo creo que eso mismo podemos llevarlo a distintos ámbitos, hay nuevas formas de relacionarse, sociedades más complejas en que hay más complementariedad entre distintos tipos de instituciones, más interrelaciones, colaboración, etcétera. Y eso mismo, evidentemente, para las universidades plantea al mismo tiempo un cambio de expectativa, y eso es lo que en cierta manera se ha visto reflejado en las leyes, en la normativa, etcétera, pero también un cambio de oportunidades, porque a lo mejor una sociedad de la que antes podíamos estar más distante o que a lo mejor era más impermeable incluso al influjo de las universidades, hoy día, por esa misma capacidad de relaciones, cooperación, etcétera, que existe en otros ámbitos, también se abre como un espacio de nuevas oportunidades para el propio mundo universitario. Yo creo que eso es lo interesante, tratar de ver esto como una oportunidad que más allá de que hubiera o no hubiera leyes, hubiera o no hubiera requisitos de acreditación, para nuestra universidad puede ser también un espacio de crecimiento. Entonces, como digo, al final si uno mira esto más allá de la ley, uno tiene que hacerse la pregunta, en este cambio de contexto, de circunstancia, a nosotros como universidad nos interesa una vinculación distinta con la sociedad, y si la respuesta es sí, bueno, ¿de qué manera? ¿En qué manera podemos hacerla? Y si lo pensamos o miramos nuestra propia identidad, nuestro propio ideario nos habla de esto. Nuestro propio ideario reclama una vinculación con la sociedad, como digo, desde antes que existieran normas legales al respecto. Entonces la misión habla, por ejemplo, de promover el diálogo académico, el trabajo bien hecho y el afán de servicio a la sociedad. Está en nuestro ideario, está en nuestra identidad más profunda, digamos. Anhela irradiar un modo de vida y evidentemente para irradiar un cierto modo de vida uno tiene que estar en algún lugar para irradiar algo. Y no es encerrado, ¿no es cierto?, intramuros como esa irradiación puede darse. Y en la visión también habla de esta apertura a los retos culturales y morales de la sociedad, el afán de responder a ellos, ¿no es cierto?, y de la vinculación de la universidad con la sociedad a través de los profesores, los alumni y los propios alumnos de la universidad. Desde ese punto de vista, como digo, y como está puesto ahí a mano izquierda, más que una exigencia legal, para nosotros en primer lugar una exigencia de nuestro ideario. ¿Ya? En primerísimo lugar es una exigencia de nuestro ideario. Pero en segundo lugar es también la vinculación con la sociedad una oportunidad estratégica. ¿Ya? ¿Y por qué creo que es una oportunidad estratégica? Porque cuando uno revisa evidencia internacional sobre el tema, hay estudios que ya, algunos, insisto, es literatura más o menos reciente, es una temática que es más o menos nueva a nivel global, pero la posibilidad de potenciar la propia formación de los estudiantes a través de una cooperación más estrecha con la sociedad empieza a evidenciarse en distintos estudios. Si lo pensamos, es más o menos natural. O sea, en carreras como medicina o en educación es algo que ha ocurrido más o menos siempre. Pero si les cuento un caso un poquito más directo, más cercano de lo que nosotros vivimos en educación, nuestros alumnos, yo antes trabajaba en la Facultad de Educación, para los que no lo sabían, y nuestros alumnos hacían mayoritariamente sus prácticas en el sector oriente de Santiago, en los colegios. Y luego hicimos un cambio bastante radical y les pedimos a los alumnos, los empezamos a mover hacia centros de práctica de muy buen desempeño, pero en contextos vulnerables, de manera tal que fueran espacios muy formativos, porque estaban en buenos colegios, pero en espacios que no eran los propios o los habituales de esos alumnos. Evidentemente que el enriquecimiento personal, la perspectiva que tienen del país, la perspectiva que tienen de los problemas de la sociedad, etcétera, se complejiza, se enriquece muchísimo más cuando los exponemos a conocer esa realidad, ¿no es cierto?, que si los tenemos enclaustrados en el ambiente en el que ellos, como si fuera un laboratorio, digamos, el sector oriente de Santiago. Lo mismo, obviamente, en todas las disciplinas, no me cabe duda que en las carreras de la salud también siempre ha sido así. Ayer lo hablaba con una persona que había estudiado medicina en otro país, me decía, por supuesto, el momento de salir a la cancha de alguna manera es tremendamente formativo. Y eso mismo en otras disciplinas empieza a probarse cada vez más, ¿no es cierto?
y la posibilidad entonces de potenciar la formación de los propios estudiantes a través de programas, iniciativas concretas que vinculen la docencia con lo que ocurre afuera, ¿ya? Lo mismo en la investigación, y en esto también hay alguna evidencia en el sentido de que cuando los investigadores de alguna manera colaboran con espacios de la sociedad, el riesgo de caer a lo mejor de alguna manera en tener puntos ciegos o en quedar con ciertas anteojeras frente a un problema se disminuye, se acota si es que estoy en colaboración con quienes están más cercanos a un problema, ¿no es cierto? Y por lo tanto resguardo de alguna manera la validez del estudio, la confiabilidad de los estudios, etc. Entonces también hay evidencia en ese sentido que la colaboración, el intercambio con la sociedad ayuda también en la investigación. Y en final, y en último término, esto implica mayor efectividad institucional en general, o sea, una universidad que se vincula con la sociedad, que trabaja de manera que es capaz como de leer su entorno, de entender lo que está pasando, de enriquecer la mirada de sus propios estudiantes, de sus profesores, por esa colaboración más estrecha con la sociedad, evidentemente que mejora su eficacia institucional versus una universidad que se enclaustrara completamente en sus puertas. Como digo, esto a lo mejor se hacía de alguna forma en algunas disciplinas, pero hoy día las posibilidades, las oportunidades que derivan de los cambios en la sociedad son mucho mayores y yo creo que podemos aprovecharlas, ¿ya? Pero lo segundo es, bueno, si nos interesa por ideario y por qué hay oportunidades, ¿no es cierto?, afuera, de qué manera hacer esa vinculación con la sociedad. Y solamente en dos láminas quisiera ilustrar muy brevemente dos ideas principales. Uno, que ojalá no entendamos la vinculación con la sociedad ni como acción social ni como comunicación. Y yo creo que ahí hay un punto que quisiera como aclarar o que vayamos de alguna manera como perfilando mejor en nuestra institución, porque como es una temática nueva que se ha instalado con diversas formas en distintas unidades académicas, etcétera, a veces uno ve un tinte, un sesgo, ¿no es cierto?, hacia comprender la vinculación con la sociedad como, ok, salimos a hacer acción social o salimos a comunicar lo que hacemos. La verdad que, por supuesto que estas cosas pueden ser parte de la vinculación con la sociedad, nada lo impide, pero no es de la esencia, ¿ya? Y me parece bueno como mencionarlo para hacer las distinciones, porque como decía al principio, es un poco difuso, un poco ambiguo el concepto de vinculación con la sociedad, pero creo que es importante por eso mismo hacer las distinciones, ¿ya? Y la primera distinción es que yo creo que la vinculación con la sociedad no es ni acción social ni comunicación, y por el contrario se acerca mucho más a simplemente un vehículo hacia la sociedad de nuestra docencia y nuestra investigación. O sea, la vinculación con la sociedad no debiera ser otra cosa que nuestra docencia y nuestra investigación extramuros, ¿ya? Es salir a la sociedad con lo que sabemos hacer, con lo que conocemos, etcétera, en favor de nuestros propios estudiantes o de otros formatos docentes, ¿no es cierto?, que uno pueda pensar y salir con nuestra propia investigación también a enriquecer la sociedad. Trabajando con el gobierno y el sector público, la sociedad civil, en fin, con otras instituciones, ¿no es cierto?, sector productivo, empresas, en este eje de ida y vuelta que en la ley y en los criterios se llama la bidireccionalidad, ¿no es cierto?, pero no es otra cosa que nuestra docencia, nuestra investigación, saliendo a la cancha, bajando a otros lugares, digamos, físicamente, ¿no es cierto?, para cooperar. Esa interacción, por supuesto, que es distinta en cada disciplina, ¿ya? Y yo creo que en eso también como universidad tenemos que aprender a ser creativos, no establecer métricas únicas, formas únicas de pedir, de evaluar, de planificar lo que se quiera hacer en términos de vinculación con la sociedad, sino que entender la diversidad que existe entre las distintas disciplinas. Para las humanidades es muy distinto que para las carreras de la salud, la ingeniería, etcétera, y para cada una de ellas hay que encontrar el modo, la forma que sea natural a su docencia y su investigación de vincularse con la sociedad. Y por otra parte, que la vinculación con la sociedad es más relevante, es más potente, cuando responde a algo más programático, más sistemático, más permanente en el tiempo, ¿ya? Y no aspectos más episódicos o una idea que se pasó por la cabeza, se hizo una cosa y llamarle a cualquier cosa vinculación con la sociedad. Por supuesto que muchas de esas cosas no hacen ningún daño, pero si queremos entenderla en un sentido un poquito más completo, más complejo, más profundo,
la vinculación con la sociedad debiera ser algo que es más programático, más sistemático, en el que probablemente participan más de una persona, no es una iniciativa individual, ¿no es cierto?, de una sola vez, sino que, y que a veces lo hemos entendido así, sino que más bien algo que es más institucional, más de espectro más amplio. Bueno, y en ese sentido, que era solo una introducción breve como al tema, llegamos a este encuentro de compromiso UANDES, que lo que busca es reconocer algunas de las iniciativas, programas, como digo, de la universidad en algunas líneas que responden también a necesidades que existen en la sociedad, como explicaba el rector, para no mirar solo desde una atalaya, sino que estar involucrados en los problemas del país y de la sociedad. Y como temática de este año, ¿no es cierto?, se propuso el tema del envejecimiento, que como todos saben es una temática de alcance global. De hecho, pusimos aquí como primera lámina esta idea, que es la propia institución Naciones Unidas propone la década del envejecimiento saludable, que implica esfuerzos de distinto tipo y que reflejan también, ¿no es cierto?, que es una temática global, no solamente nacional. En Chile tenemos un tema vinculado al envejecimiento de la población. Actualmente un 19% de nuestra población es mayor de 60 años, pero para el año 2050 prácticamente un tercio de la población va a estar en ese grupo. Todos los que estamos aquí por de pronto, o casi todos, vamos a estar en ese grupo. Y esto derivado principalmente de tres factores que la Claudia ha intentado explicarnos. Yo sé que hay algunos que parecen más o menos obvios, pero cuando uno empieza a hacer las preguntas empiezan a ser más interesantes. Del descenso en la tasa de natalidad, ¿no es cierto?, los cambios en la esperanza de vida y la disminución en la mortalidad, ¿ya? Que después los van a conversar con más detalle en el conversatorio posterior, pero como los tres ejes principales que influyen en el envejecimiento de un país, y Chile hoy día es considerado un país envejecido. Y en ese marco hay ya varias iniciativas de la universidad que están trabajando en el tema del envejecimiento, y queríamos mencionarlas aquí brevemente. Voy a tener que leerlo porque aquí sí que no me sé el detalle de cada una, pero en primer lugar, Impact Alzheimer, trabajo interdisciplinario entre el CIB, Ingeniería Civil, la Clínica y el Centro Impact para enfrentar enfermedades neurodegenerativas y la manera en que se diagnostican. Personas mayores del COSAM de La Reina han venido al laboratorio a colaborar directamente con los investigadores de ese programa. En segundo lugar, la Escuela de Enfermería tiene una escuela de cuidadores que implica apoyo a cuidadores de personas mayores y desarrollo de programas de rehabilitación y cuidado para personas de la tercera edad. En la Escuela de Kinesiología están trabajando un proyecto que mide y evalúa el equilibrio, la marcha, la fuerza muscular en las personas mayores y utiliza la realidad virtual para ello. Este proyecto actualmente se está realizando en un club social de personas mayores de la comuna de Santiago. La Escuela de Terapia Ocupacional, a través del Centro de Atención Docente de Terapia Ocupacional y en Pasantías, trabajan para fortalecer la funcionalidad y la calidad de vida de las personas mayores, enfocándose en su autonomía y bienestar. También está trabajando en la validación de un instrumento geriátrico llamado Cuestionario de Vida, que aborda estas dimensiones. La Facultad de Odontología, con el proyecto MICARE, de evaluación de salud oral de personas mayores, midiendo biomarcadores que se vinculan con la demencia. La Escuela de Psicología, un programa de acompañamiento a familias que cuentan con un residente institucionalizado, además de realizar una evaluación neuropsicológica a residentes institucionalizados por alumnos de tercer año en ACALI. Se fijan que aquí son algunos de estos ejemplos, actividades en las que los propios alumnos están participando, pero no como un espacio de acción social, digo, sino como parte de su formación, de aprender a hacer esos diagnósticos, y al mismo tiempo están evidentemente trabajando en contextos en los que hacen una contribución especial. Ingeniería Civil, Ingeniería Civil, que está trabajando en investigación sobre cómo la inteligencia artificial puede mejorar la calidad de vida de las personas mayores, siendo una herramienta en el fortalecimiento de la memoria episódica en ellas. Y finalmente el ESE, cuyos académicos forman parte hace más de 4 años en el Consejo Consultivo de Pensiones
y participan de la Mesa Técnica de Pensiones en el Senado. Asimismo, abordan este tema en su informe macrofinanciero de manera periódica y sistemática. Y por último, no quiero dejar de mencionar al Centro para el Envejecimiento, que está aquí muy bien representado por Claudia, que también es una iniciativa central de la universidad en materia de envejecimiento. Así que a todos ellos, muchas gracias por el trabajo que realizan, muchas felicitaciones y seguimos con el resto de la actividad. Gracias. Agradecemos las palabras del vicerrector. Y tal como se veía en la presentación, son muchas las iniciativas de la universidad que a través de la docencia y la investigación han contribuido en el desafío que Chile enfrenta como un país envejecido. Al igual que los años anteriores, queremos destacar de manera especial una de tales iniciativas que ha generado un impacto positivo tanto en el entorno académico como social, haciendo vida de nuestro propósito de conectar, servir y crear valor, y que representan nuestro compromiso UANDES. En este cuarto encuentro anual Compromiso UANDES, queremos reconocer el trabajo que, hace ya 5 años, lideran las docentes de la Escuela de Enfermería, especialmente del área de enfermería gerontogeriátrica, la Escuela de Cuidadores UANDES. Esta iniciativa permite que los estudiantes de cuarto año brinden capacitación a cuidadoras de personas mayores, ofreciendo un servicio a la comunidad que mejora el cuidado tanto de las personas mayores como de los propios cuidadores. Además, representa un valioso aporte bidireccional en docencia e investigación, ya que fomenta el desarrollo del rol educativo inherente al profesional de enfermería y genera conocimientos aplicables en el ámbito del cuidado gerontogeriátrico. Dejamos con ustedes a la profesora Cecilia Zavala, iniciadora de la Escuela de Cuidadores, quien actualmente cursa un doctorado en enfermería en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Mi nombre es Cecilia Zavala, soy profesora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de los Andes y agradezco en nombre del equipo docente formador de esta iniciativa que hagan este reconocimiento, principalmente a los estudiantes que han pasado por esta Escuela de Cuidadores y que han capacitado a los cuidadores de personas mayores. Los cuidadores, al terminar el curso y también posterior, nos cuentan, nos dicen, a mí esto me cambió la vida. Por distintas razones, porque ahora sé cómo movilizar a mi mamá, quizás ahora sé cómo alimentarla, sé cómo manejar quizás sus angustias, sus preocupaciones, pero también porque ellos se aprenden a ver a sí mismos de otra manera. Nos dicen, yo antes era la que administraba los medicamentos de mi mamá, ahora soy la cuidadora de mi mamá. Y llegan a la premiación elevando su certificado en alto y diciéndole al mundo que están capacitados para poder cuidar en todas las áreas de la persona mayor y obviamente deben ir aumentando esa capacitación. Aspiramos que esta iniciativa ojalá se pueda multiplicar a lo largo de todo Chile y también a lo largo del mundo. Muchas gracias. La Escuela de Cuidadores se inició en marzo del 2019 en forma presencial, en acuerdo con las municipalidades de Las Condes y Lo Barnechea y los hogares San Vicente de Paul en Ñuñoa. El 2020, debido a la pandemia, se adecuó a un formato online, lo que facilitó saltar límites de espacio y llegar a hogares de todo Chile. Hasta la fecha, se ha mantenido esta modalidad online, lo que permite llegar incluso al extranjero. El aprendizaje de los cuidadores se lleva a cabo a través de diferentes metodologías. La base de ellas es la simulación clínica, que recorre todos los aspectos de la valoración geriátrica integral, la dignidad de la persona y el cuidado del cuidador. Los escenarios de simulación clínica son diseñados e implementados por un grupo de estudiantes de enfermería, dirigidos por los académicos de la asignatura. Hoy, con 5 versiones realizadas y más de 60 sesiones educativas basadas en simulación clínica, la escuela ha certificado a 299 cuidadores y con la participación de más de 330 estudiantes de enfermería. Para hacer entrega del reconocimiento Compromiso UANDES 2024, invitamos a pasar adelante al vicerrector de Relaciones Universitarias, Ignacio Llanes, a la vicedecana académica de la Escuela de Enfermería, Pilar Ureta Fernández, y a la profesora de la Escuela de Enfermería, Carolina Arias Vivanco, quienes recibirán el reconocimiento en representación de la Escuela de Cuidadores de la Universidad de los Andes.
entregamos un caluroso aplauso a todo el equipo de la Escuela de Cuidadores, de representantes de la Escuela de la Enfermería de la Universidad que nos acompañan hoy día. Fotografías, por supuesto. Muchas gracias, felicitaciones. Pilar. Del equipo, quisiera... ¿Aquí? En nombre del equipo quisiera agradecer profundamente este reconocimiento, porque esta es una idea que surge por dos locas por ahí, con un afán de cariño y amor por las personas mayores, y un equipo que partió siendo de 4, hoy día son 6 profesores, que ha significado mucha entrega, pero también mucho sacrificio y muchísimo trabajo. Sin duda que en todas nuestras conversaciones jamás nos hemos arrepentido, porque recibimos, tal como usted dijo, mucho más de lo que damos, y eso es finalmente el objetivo de la vinculación con el medio, o sea, tratar de que todos, cada uno de esos integrantes, ya sea el estudiante, el profesor y quien recibe esa acción, crezcan mutuamente. Así que muchísimas gracias. A continuación, iniciaremos el conversatorio Compromiso UANDES, Desafío y Oportunidades de Envejecer en Chile, presentando a nuestros invitados que desde distintas disciplinas contribuyen en el aporte a la sociedad para abordar el envejecimiento y sus diferentes perspectivas. Saludamos a Claudia Smat Palomo, directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Ella es enfermera matrona con una especialización en educación para el adulto mayor, diplomada en metodología de la investigación clínica y actualmente cursa un máster en gerontología. Saludamos a Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del S Business School y consejera del Consejo Consultivo Previsional. Ella es economista, magíster en economía y profesora adjunta del área Economía y Finanzas de nuestra Escuela de Negocios. Saludamos a Sergio Quijada, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas UANDES. Él es doctor en modelación y simulación y magíster en ingeniería industrial y se ha dedicado a estudiar cómo la inteligencia artificial generativa puede apoyar a las personas mayores. Y saludamos también a Claudia Rodríguez, coordinadora general del Centro de Envejecimiento UANDES, quien moderará este conversatorio. Los invitamos a integrarse al panel. Gracias por el espacio, muchas gracias por estar acá. Sin duda para mí es la felicidad máxima poder hoy día tener un día que claramente aborde reflexiones y nos invite también a aprender de cómo atender en conjunto los desafíos propios de nuestras personas mayores. Y además voy a estar acompañado de 3 grandes profesionales, expertos, apasionados además desde sus dimensiones, el cómo justamente enfrentar estos desafíos. Ya veníamos obviamente conversando cuál es el paraguas principal que tenemos, no solamente como Chile, que tiene y adquiere un compromiso justamente en atender los diferentes problemas o desafíos, creo que es mejor enfrentar, que es el decenio, sin duda, del envejecimiento activo, saludable y digno. Tenemos nuestra ley, que todavía está ahí en curso, es un proyecto refundido que ingresa al 2019 y que ha costado, sin duda, avanzar, pero ya hay algunos ápices de que efectivamente pronto va a haber la luz, ¿ya? Pero también desde la universidad queremos reflexionar, conversar de cómo también estamos atendiendo de una manera bastante transdisciplinar justamente los desafíos del envejecimiento. Así que yo quiero partir con la primera pregunta, ¿ya? Una pregunta general hacia los 3, principalmente de cómo Chile está atendiendo estos desafíos y cuáles son estos desafíos. Quiero partir por ti, Claudia. Sí, bueno, primero saludarlas a todas y a todos y agradecer este espacio en donde es fundamental que abordemos este reto como país de un país en transición demográfica, ¿no? Que esto partió, y voy a sumar algunos datos de los que dio el vicerrector, en los años 1996 la población, personas mayores por la ley de Senama, son personas mayores a partir de los 60, ¿no? Indistintamente hombres o mujeres. Era alrededor de un 9,8% de la población. Y esto fue incrementando hoy día, según ENDIDE o CACEN, 19,8%. Son personas mayores de 60 años. Y como muy bien mostraba, la extrapolación que nos mostraba el INE, de aquí al 2050,
1 de cada 3 vamos a ser personas mayores de 60 años. Y si a eso le sumamos que hay un envejecimiento feminizado, es decir, hay una feminización de la vejez, porque las mujeres como esperanza de vida vivimos más que los hombres. Y otros datos importantes de relevar es que de aquí a 10 años más de 1 millón de personas van a ser mayores de 80 años. Y de aquí al 2050, algo que probablemente nosotros cuando éramos chicos, me falta 7 años para ser mayor de 60, pero salía en la tele, ¿no? Una persona que cumplía 100 años. Hoy día, ¿saben cuántas personas mayores de 100 años tenemos en Chile? 4.600. Y de aquí al 2050 debieran ser alrededor de 26.000. Estas son las extrapolaciones, ¿cierto? Y eso nos pone un reto gigantesco. Nos mostraba la disminución de la tasa de natalidad. Entonces, creo que el mayor desafío primero, y que es la base de cualquier política pública, es que entendamos como país que cambiar la visión que tenemos como de la vejez y que ésta sea incluida, realmente incluida, como primero un proceso individual y también en conjunto lo abordemos como sociedad. Si no quebramos ese paradigma, es muy difícil que podamos crecer, aunque nuestros presupuestos crezcan y aunque tengamos claro qué pasa. Y algo que es muy relevante y quiero conectar un poco con lo que decía el vicerrector. 2 cosas para poder enfrentar los desafíos, ¿no? Es que esta integralidad de abordar el envejecimiento poblacional primero parte con una visión positiva. Y me gustó mucho el título, es un desafío pero una oportunidad, ¿no? Y lo segundo es que esto es multisectorial, son todas las carreras. Necesitamos ciudades accesibles, necesitamos abogados preparados en derecho de personas mayores, abusos patrimoniales, necesitamos conocer de la tecnología. Recientemente estuvimos con un equipo de Senama en Japón y la tecnología del cuidado para abordar que ellos ya tienen el 30% población mayor. ¿Cómo lo hacen para cuidar? Porque acá quiero dar otro dato muy relevante, que no nos olvidemos que somos ricos en información en Chile. Recientemente, el 2022, ENVIDE, encuesta de discapacidad y dependencia, nos muestra que el 78% de ese 18% de personas mayores son autovalentes, independientes, participan de la vida, y solo un 22% pudiese requerir de apoyos y cuidados. Entonces eso nos establece un panorama muy importante en que tienen que ser muchísimas carreras más que se sumen a este gran desafío, ¿no? Y que debiésemos preparar desde la intergeneracionalidad cómo nosotros abordamos este desafío como país. Y sin duda la ruta tiene que generarse porque estamos atrasados. O sea, en 1995 éramos 9%, ya sabíamos las proyecciones, y hoy día somos muchos más. Entonces, en ese camino, el gran desafío que tenemos y algo que se tomó desde el gobierno fue tomar todo lo que hacíamos en políticas públicas en materias de cuidado. Ustedes saben que alrededor del 21% del PIB es relacionado con cuidados no remunerados. Es casi lo mismo de las ganancias del cobre. ¿Cómo visibilizábamos esa diada? El derecho de ser cuidado y el derecho de cuidar, ¿no? Y por lo tanto, eso también se materializa como desafío en que tengamos un proyecto de ley que hoy día está en primer trámite constitucional, que se llama Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, que en materia de envejecimiento toma todas las políticas que tienen distintos sectores para que aumentemos cobertura, que es el gran desafío. Cómo aumentamos coberturas para llegar no solo a una población focalizada, que es la más vulnerable, sino que lleguemos a la universalidad. Y lo segundo, como muy bien mencionaba, es un proyecto de ley de envejecimiento digno, activo y saludable, que está en segundo trámite constitucional, que efectivamente fue presentado en el 2019, y nosotros como país ratificamos la Convención Interamericana sobre los Derechos de la Protección de las Personas Mayores en el 2017, y que nos obliga como Estado a establecer medidas respecto a las garantías de estos derechos. Entonces, se transformó basándolo en estas garantías que tiene, y hoy día se le dio urgencia suma. Pasamos la comisión, pasamos Senado, pasamos la comisión en la Cámara de Diputados, y hoy día estamos esperando Hacienda, y hay un consenso transversal, que acá sería la primera ley que rige y garantiza derechos para las personas mayores, establece un procedimiento de tribunales especial para el abandono social de personas mayores con dependencia. Porque algo de antecedente no menor es que hoy día la formación de las familias cambiaron, la estructura familiar cambió. No podemos seguir poniendo el cuidado en el ámbito familiar.
el 75% de las mujeres postergamos nuestras vidas para cuidar a un otro. Cuando nacemos, cuando son niños, en enfermedades, etc. Entonces, eso tiene que ser algo garantizado por el Estado, y esa garantía no puede ser solo del Estado. Tiene que ser en conjunto con todos los actores, lo público, lo privado, la sociedad científica tiene un rol fundamental. Y quiero terminar diciendo entonces que el gran desafío son en distintas materias. Por supuesto que en el ámbito de los cuidados, que generemos comunidades que cuiden, que se sumen a todos los elementos que la política nacional tiene, y el proyecto de envejecimiento tiene una política nacional de envejecimiento que es transversal al gobierno de este turno, porque está obligado a que sea 10 años y eso se aplique. Sin duda que la reforma de pensiones es algo que se necesita y que llevan 10 años discutiendo en el Parlamento, porque para tener júbilo de jubilación también tienen que generarse las condiciones para que eso ocurra y haya una voluntariedad de las personas de decidir cuándo es el momento de parar en lo laboral o tener las condiciones para disfrutar de la vida. Y lo último que quiero decir es que como Servicio Nacional del Adulto Mayor hemos crecido en un gran porcentaje, históricamente somos un servicio nuevo, 23 años, en materias de cuidado. Nuestro porcentaje aumentó en un 16% en el promedio de estos últimos 3 años para aumentar la disposición de dispositivos de cuidado para personas mayores que se basan en los niveles de funcionalidad. Condominios de viviendas tuteladas no solo resuelve lo habitacional, sino que hay un modelo de intervención centrado en las personas, cuidados domiciliarios, centros diurnos comunitarios. Desde el 2022 llegábamos a 100 comunas, hoy día llegamos a 184, en todas partes para mantener esa independencia y autonomía de las personas mayores. Y por lo tanto, la institucionalización tiene que ser el último ratio en donde queremos que estén las personas mayores, mantenerlas en su comunidad, en su vecindario. Y por supuesto, algo que relevo es la formación de las personas que cuidan. Para eso nosotros también desde el 2022 comenzamos una certificación, porque en Chile desafortunadamente no se requiere ningún documento para cuidar formalmente en algún lugar, y esto forma parte del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, y hoy día hemos certificado en competencias, porque muchos también puede ser, y la economía plateada en el cuidado hace un gran sentido también. Después de cuidar a mi papá o a mi hijo, ¿cierto? Porque tenía alguna discapacidad, adquiría elementos, y eso lo certificamos por competencia, y es una herramienta más. Entonces creo que el gran desafío es valorar ese paradigma, y que lo que construyamos hoy día en materia de política pública sin duda que se basa en escuchar también a las propias personas mayores y construir con ellos. Y eso es algo que nos enorgullece, porque todo este crecimiento que hemos tenido con Senama también se ha construido desde las propias organizaciones de la sociedad civil, las propias personas mayores. Perdón que hable tanto, pero me tengo que retirar a las 16:30 y no podía dejar de compartirles un montón de cosas que estamos haciendo. Y solo agregar que, por ejemplo, en Finlandia, que también tuvimos la oportunidad de estar allá, porque no tenemos que inventar nada, o sea, hay países que nos llevan la delantera, ¿no? Y por lo tanto lo tenemos que adaptar a nuestra territorialidad y a lo que hacemos. Hay un trabajo muy compenetrado entre el Estado, la sociedad civil, lo mismo vimos en Japón. Y quiero hacer una reflexión personal, muy contenta yo como enfermera matrona de que somos las madres del cuidado, ¿no? Nuestra profesión nace desde el cuidado, que la comunidad es fundamental, por eso hacemos enfermería comunitaria, y mirar a las personas mayores en conjunto desde una visión sociocomunitaria es fundamental para que avancemos como país desde esa mirada en que son sujetos de derecho, ¿no? Y no objetos de protección. Bueno, muchas gracias, Claudia. Sin duda tuviste un abordaje bastante integral. Los desafíos del envejecimiento se tienen que ver de manera holística. Tú hablabas de los centenarios, hay zonas azules. De hecho, Chile debería avanzar justamente en ese catastro de cuántas personas sobre 100 años están y dónde están, ¿ya? Y también aprender de ellos. Cuáles son efectivamente sus factores protectores para que su esperanza de vida supere efectivamente al promedio. Y lo otro que me llamó la atención y que me gustó que lo hayas evidenciado son las ciudades, ¿ya? Las ciudades son para las personas, por lo tanto hay todo un abordaje de las ciudades amigables y que ahí estamos al debe, hay que declararlo, que efectivamente crecemos
en territorio, pero muchas veces no lo vinculamos a la población mayor, ¿ya? Porque además desde salud estamos promoviendo la caminabilidad, subirse inclusive a la bicicleta, ¿ya? Adherir y fortalecer el transporte público, pero muchas veces tenemos esa limitación, ¿ya? Bueno, y la política pública sin duda, que queremos que sea aquí y ahora, pero sabemos que Chile se demora, tiene sus tiempos legislativos y consideramos que efectivamente deben ser mucho más urgentes porque el envejecimiento está aquí y ya lo vimos en todos los indicadores, va a aumentar mucho más, ¿ya? Pero yo también quería preguntarles a Sergio, desde tu mirada, Sergio, de tu experiencia, ¿cómo y cuál desafío y cómo se está abordando desde la ingeniería? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Y lo primero, señalarles que cómo nace esta aventura realmente emocionante de la curiosidad de cómo llevar la inteligencia artificial a que efectivamente nuestra población, más allá de los 60, pueda tener y adquirir competencias renovadas con esta nueva tecnología. Entonces, cuando aparece el ChatGPT hace 2 años exactamente ya, prácticamente, estamos hablando de un 28 de noviembre del año 2022, empecé a estudiarlo, ya empecé a estudiar este ChatGPT y eran principalmente aspectos del punto de vista cognitivo, es decir, cómo nos proporcionaba una capacidad para poder tomar ventaja desde el punto de vista cognitivo. Y empecé con Condorito, empecé a convencer al ChatGPT que Condorito, como tiene un amigo que es el Checopete, pues era argentino. Y al tiempo, 3-4 días, otros amigos que tenían el GPT en ese momento, le preguntaban por Condorito y era argentino. O sea, habíamos logrado cambiar el paradigma de que Condorito era argentino. Me di cuenta que había niveles cognitivos que podíamos interactuar con la inteligencia artificial. Y sobre ello aparece algo mágico. Encuentro en Japón un receptáculo donde uno se coloca unos nodos y captura las ondas alfa, beta y teta y puede mover una pelotita solamente con el estado de concentración. Por lo tanto, coloqué a mi hijo, me dijo, no, Moni, me dicen Moni en la casa, esto es mula, me dijo, esto no resulta. Y nos colocamos el cosito y el que se concentraba más le metía un gol con una pelotita que se movía en el aire, pero la pelotita se movía, ¿por qué? Porque mientras más me concentraba, más era la velocidad que adquiría la pelotita y se movía hacia el arco de mi hijo. Ya, mi hijo, que estudia acá eléctrica, me creyó, ¿ya? Y dije, puedo seguir avanzando, e invité a un conjunto de transversalidad en el área de salud, en el área de medicina, en el área de educación, en el área eléctrica, y contarles lo que estaba sucediendo en la parte de tecnología. Bajo este esquema, entonces, seguí estudiando y dije, ¿cómo podemos llegar en forma fácil a los adultos mayores? Pero principalmente motivado porque mi mamá está en esa condición de 5 años que la tenemos que estar asistiendo y tenía esa motivación. Y lo otro es que a mí me faltan también, o ya estoy como un adulto, ¿no es cierto? Sí. Entrando, No hay que avergonzarse. y puedo hacer experimentos conmigo mismo. Entonces vine y con Claudia le dije, Claudia, tengo una idea. Y fuimos a hacer una charla de qué es lo que es la inteligencia artificial para 23 señoras arriba de 80 años. Y no llevé estos papelitos, sino que llevé papel lustre, papelitos de colores, y créanme que las señoras todas entendieron qué es lo que es la inteligencia artificial y cómo se manejaba con los papelitos de colores. Pero resulta, ¿por qué me interesaba que ellas supieran con los papelitos de colores cómo funcionaba la inteligencia artificial? Para que no la demonizaran, para que no creyeran que era algo mágico. Y las 23 quedaron convencidos que la inteligencia artificial es algo concreto, ¿ya? Pero al mismo tiempo encontramos un descubrimiento. Las 23 señoras se manejaban en promedio mejor que nosotros desde el punto de vista de cálculos analógicos. Es decir, el 33% de 1425, ¿qué sucede con la dosis? Y nos empiezan a contar y yo empiezo a incorporar esta información en el ChatGPT nuevo, pagando la versión profesional, y me doy cuenta que las señoras tenían habilidades cognitivas porque nacieron en un mundo analógico
y no estaban sujetas a lo que es la facilidad que entrega la parte cognitiva de hacer una pregunta al ChatGPT o al Gemini, y ahora he estudiado 30, 40 plataformas de inteligencia artificial para ver cuándo son las mejores, y no tenían esa facilidad, sino tenían que hacer el proceso netamente ellos cognitivo. Por lo tanto, surge una hipótesis que realmente la encuentro maravillosa de estudiar y que nos proporciona elementos para alertarnos. La inteligencia artificial generativa, esa que yo me comunico por el habla y me responde mediante texto por habla, esa inteligencia artificial podría tener en un 80% de las personas un decrecimiento cognitivo, y eso es súper grave. Y en un 20% un incremento cognitivo. Por lo tanto, podríamos tener un segmento que está haciendo y capitalizando el conocimiento en detrimento de ese 80%. Y las señoras me lo demostraron. Fueron las señoras de 83, 84 años las que me decían, mijito, mire, cuando vienen para acá las enfermeras, ellas sacan la calculadora y nosotros les decimos el resultado inmediato. Bajo ese esquema, entonces, llevé la inteligencia artificial y le dije, vamos a recuperar la memoria episódica, la autobiográfica. Señora Esther, ¿se acuerda de los 20 años? Sí, por supuesto, mijito, me acuerdo de los 20 años. Que, mire, yo vivía en Osorno y me imagino, imagínense algo así bien bonito de lo que recuerda cuando usted tenía 20 años. Y estábamos cerca de la cordillera y me empieza a describir una escena, y yo la escena se la paso a la inteligencia artificial y en 5 o 6 segundos, con las 23 señoras, me generó esta imagen en colores, con la diferencia que teníamos una pantalla grande y ahora le llevé una pantalla más grande todavía para que la vieran en colores, y ella me describió, quiero ver a un señor en un guaso montado en un caballo, y yo le muestro una pantalla gigante, los recuerdos de sus 20 años, y la señora se emocionó. Y mientras mejor ella me la describía, éramos capaces mejor de recrear. Y una señora me dice, pero mijito, mire, está montado en un burro. Sí. Le dije, uy. Y sobre la marcha le digo a la inteligencia, cambia el burro por un caballo bonito. Y después me dice, pero está muy fome el guaso, tiene que ser más buen mozo. Y todas se reían. Y le pusimos un vaso más buen mozo, ¿ya? Y después sucede algo espectacular, porque en esta conversación de interactuar, yo hacía de intermediario, era la inteligencia artificial la que respondía, y ellas ya entendían cómo funcionaba la inteligencia artificial, las 23. Estaban todas en un nivel cognitivo bien, ¿ah? Es decir, podían responder. Entonces me dice, mire, usted me puede generar, yo vivía en Punta Arenas y me acuerdo siempre de las Torres del Paine, pero después me fui con mi esposo a vivir a Antofagasta y me acuerdo de la portada de Antofagasta. Me gustaría pintar una imagen donde yo mezclo esas dos vivencias que tuve cuando tenía mi niñito chiquitito. Y a todo esto yo tenía que ser experto en prompt, es decir, cómo preguntarle a la inteligencia artificial. Y rápidamente, y todo esto en 10 segundos, por lo tanto era muy interactivo. Y ella, perfecto. Y juntamos las Torres del Paine con la portada de... Voy a terminar acá con las imágenes porque me produjo profunda emoción unos aspectos en la parte final, porque me dio bastante pena, algo bien bonito. Alguien quería describir un cuadro, ¿ya?, que había pintado su esposo y que tenía ciertas características, pero lo escribí mal y me faltó la arena. Y lo llevamos a la arena. Esto es muy bonito si lo mostramos en pantalla gigante, ¿ya? Entonces una señora me dice, pero ¿y cómo nos vemos nosotros? Queremos, y veamos cómo estamos nosotros. Y escribimos entre todas cómo estábamos nosotros. Y aparecimos 7 segundos, Dalí me produjo este elemento. Ya todos nos reíamos, y dijo, no, pues yo quiero ser más moderna, ¿ya? Y aparecen ellas con vestuaje más moderno. Y terminamos con, mijito, yo quiero escuchar un chiste de Coco Legrand. Yo no sé si esta cuestión funcionará con Coco Legrand, pero ya. Y le puse la voz, ¿ya?
y empezó a imitar la gesticulación de Coco Legrand y a contar un chiste de Coco Legrand. Ahora, para replicarlo, en realidad el chiste que iba a traer para acá estaba un poco como subido de tono, ¿viste? Así que le tuve que pedir como 3-4 veces, ¿ya?, que me hiciera un chiste de Coco Legrand. Con ello, con estas imágenes quiero hacer una reflexión un poquito más allá de cómo con simples artefactos que están en general disponibles para todos, pero con una sola excepción. Todo lo que estoy haciendo está quedando en una nube que está en Arizona, en Texas, está en San Francisco. Tenemos que crear nuestras propias capacidades de este tipo. ¿Para qué? Porque hay dos segmentos. Esas señoras todavía conocían bien el sistema, entendían bien. Las podemos efectivamente entregarle herramientas para que si ellas lo desean, o otros señores, un señor que es contador, conoce muy bien el sistema. Por lo tanto, lo que nos falta es conocer el sistema, interactuar con la inteligencia artificial y, si lo quieren las personas, poder incluso ser un poquito más activos desde el punto de vista económico. Si ellos lo desean, esa es una oportunidad que emerge de estos experimentos. Sí. Bueno, sin duda. Me tengo que agregar algo que me tengo que ir. Perdón, los tengo que abandonar. Solo quiero agregar que es una excelente experiencia. Que no seamos edadistas, las personas mayores, porque tienen 80 y más, cognitivamente funcionan muy bien. Es una muy buena estrategia. Nosotros, a propósito de la pandemia, hemos desarrollado muchos talleres de inclusión digital en Porvenir, en lugares donde las zonas no ocurren, y el 73% ocupa las redes sociales, no hace trámites digitales, pero el 83% de los encuestados siempre nos dice que esto nunca va a reemplazar el contacto personal, sí, que es algo que para ellos sin duda es lo mejor. Sí, y además de eso, en Japón, por ejemplo, tienen Touch, que es por teleasistencia, que es algo que también nosotros estamos estudiando en la región de Magallanes. Están teleasistidos no solo por teléfono, sino que también por pantalla. Nosotros no tenemos las pantallas en Magallanes, pero en este trabajo con JICA de Japón queremos en que, como está solo y vive solo, Touch por la pantalla dice, y le dice, estás tranquilo, estás acompañado, y tiene ciertas cosas que le responde. Entonces creo que ahí hay un desafío gigantesco. Me disculpan, me hubiese encantado estar con ustedes y compartir todo lo que estamos haciendo, porque esto lo construimos como sociedad todos juntos, y por supuesto que el espacio académico tiene una relevancia fundamental con todos los nuevos profesionales que se están formando, para que nos preparemos y los encantemos con esta nueva transformación que tiene, y que envejecer es una oportunidad y no lo tenemos que mirar como una cuestión negativa. Y solo para terminar, hicimos una encuesta, personas mayores de 18 años, y lamentablemente el 53% piensa que las personas mayores de 60, imagínense, requieren apoyos y cuidados, y que no puede hacer las cosas por sí misma. Así que se los dejo ahí como planteamiento de desafío. Bueno, Claudia, muchas gracias. Perdón. Y gracias por venir. Bueno, sin duda agradecemos a Claudia su asistencia, su participación. Entendemos obviamente los tiempos, pero bueno, ya Claudia sabes dónde estamos, así que estamos en contacto. De todas maneras. 507 establecimientos de cuidado a lo largo del Buenísimo. país. Que estés muy bien. Chao. Bueno, un poco retomando lo que decía y contaba Sergio, esta experiencia, esta evaluación, que fue bastante también lúdica, digámoslo así, lo presentamos nosotros en el Congreso de Geriatría último, y fue bastante interesante, porque abríamos además una ventana que muchas veces nosotros solamente, la ventana de la tecnología o la puerta de la tecnología, solamente pensamos que es para las personas más jóvenes, ¿ya? No, al contrario, las personas mayores de este LIAM que contaba Sergio eran personas activas, funcionalmente activas, cognitivamente además muy óptimas, sin deterioro cognitivo, sin riesgo de depresión. De hecho, interactuaban muy bien con la tecnología, pedían en el e-commerce, pedían, si ellas querían algo, efectivamente están muy habituadas, pero aquí lo que se busca es entrenarlas, ¿ya? Todas estas imágenes no fueron inmediatas, es un poco lo que dijimos en el Congreso. Toda esta fue una elaboración que a nosotros a lo mejor nos puede resultar de 1 minuto, 5 minutos. Aquí de verdad nos demoramos en algunas imágenes hasta media hora, ¿ya?
Por lo tanto, la preparación y el entrenamiento se explica mediante la dimensión más de salud como las funciones ejecutivas que uno tiene que entrenar, principalmente en este caso la memoria de trabajo, que es lo que estuvimos entrenando con Sergio, ¿ya? Pero es una oportunidad sin duda que como la tecnología de manera evidente puede ser sin duda una herramienta clave para el bienestar y calidad de vida de las personas mayores y que están institucionalizadas, ¿ya? Porque fue efectivamente en ese segmento. Bueno, y yo quiero también preguntarte, desde tu experiencia, Cecilia, desde tu, y además, investigación que están realizando como los académicos del ESE, desde la mirada de las pensiones, ¿cómo, que es un tema sin duda que genera mucho debate, genera muchos cuestionamientos también, ¿cómo ustedes lo están viendo desde el ESE? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Probablemente lo que yo voy a contar es mucho menos entretenido que lo que comentó Sergio. Claro, porque mi trabajo es más desde la mirada más académica de mirar números, mirar datos y todo este estudio y lo interesante, yo creo que ahí está un aporte importante, es que todos estos años que he dedicado a estudiar el tema de las pensiones junto con todos los temas del mercado laboral chileno, me ha permitido poder participar en instancias en que efectivamente se están diseñando políticas públicas. Son súper interesantes. Estoy participando en esta mesa técnica que creó el Senado para ver si logramos aprobar una reforma de pensiones. Y en esto de los desafíos de los adultos mayores, que yo también estoy bastante cerca, y creo que cuando uno dice, ya voy a ser adulto mayor, es como, creo que hay un desafío cultural muy grande. Este año, el año 2024, se cumplieron 100 años desde que en Chile se creó la Seguridad Social. La Seguridad Social, por supuesto, es mucho más que las pensiones, pero las pensiones es un aspecto central. Y el dato interesante es que hace 100 años atrás, cuando se creó con un sistema de reparto, pero la expectativa de vida promedio hace 100 años estaba por debajo de los 50 años. Entonces, y en ese momento la edad de jubilación se fijó en 65. Hace 100 años atrás se fijó la edad de jubilación en 65 cuando la mayoría de las personas no llegaba a esa edad. Y no se ha modificado en esos 100 años en absoluto la edad de jubilación, y yo creo que aquí tenemos un tema, y que no es solo un tema de la reforma de pensiones, aquí hay un tema del mercado laboral y hay un tema también cultural, porque yo creo que es evidente que tenemos que aumentar y prolongar nuestra vida activa. Si uno mira estos datos, eso es evidente que hay que hacerlo así, y no solo por un tema de que si yo durante 20 años o 30 años ahorro el 10% de mi sueldo para financiar otros 30 años más, la matemática no da, o sea, necesitamos por supuesto cotizar, por supuesto aumentar la tasa de jubilación, pero necesitamos prolongar también nuestra vida activa. Y eso lo tenemos que mirar como algo bueno y no como algo malo, y por eso hablo de un cambio cultural. A mí me interesó mucho cuando salió este estudio de las Blue Zones, que lo recomiendo porque es un estudio estadístico de qué es lo que hacen las personas para vivir más y mejor, porque no se trata solo de vivir más, también es vivir más y mejor, y dentro de las condiciones que cumplían las personas que vivían más y mejor, era que uno de los principios era tú no jubiles. Y no se trata a lo mejor de que uno a los 70 años siga con el mismo ritmo laboral que tuvo a los 40, a los 30, pero mantente activo, porque eso te da una motivación, te mantiene activa tus capacidades cognitivas. Entonces yo creo que necesitamos prolongar la vida activa. Eso requiere, por lo tanto, enfrentar esta cosa que políticamente nadie se atreve a hacer, que es subir la edad de jubilación, pero eso no basta, porque también tenemos que actuar a través del mercado laboral. Y a través de que efectivamente esas personas encuentren trabajo, y ahí entonces uno empieza a ver ciertas normativas que afectan la posibilidad de que las empresas mantengan a las personas arriba de la edad de jubilación. Hay varias, en el fondo necesitamos más flexibilidad laboral, porque uno se quiere mantener activo, pero también quiere en ese periodo trabajar en una forma más relajada, tener más vacaciones, poder disfrutar, viajar, estar con los nietos. Entonces tiene que ser un trabajo más flexible. Y aquí, cuando yo reviso toda la normativa laboral, me encuentro que hay una norma que siempre es bien, desde el punto de vista técnico, muy criticada que tiene Chile, que es nuestra política de indemnizaciones por año de servicio.
que debe ser de las más costosas que hay en el mundo. Dentro de los países de la OCDE, Chile es el país en que el despido es más costoso. ¿Y cómo influye esto? Esto influye de la siguiente manera, porque uno tiene que pensar un empleador con un trabajador, trabajadora que ya está cerca de los 60, 65 años. Entonces, el empleador a lo mejor se da cuenta que esa persona todavía tiene mucho que aportar, a lo mejor no lo mismo que podía a los 40 años, yo creo que eso es una realidad, pero es bien complejo porque si le dice, mira, quédate, pero la verdad que quédate con menos horas y por lo tanto menos sueldo. Y en general a esa edad las personas tienen a lo mejor menos necesidades de ingresos, ya no tienen hijos estudiando, pero en ese caso la persona puede decirle al empleador, entonces págame mi indemnización por años de servicio, porque me vas a cambiar las condiciones del contrato. Y entonces esa es una traba enorme para que ese empleador le diga, ok, quédate, porque le sale carísimo. Entonces yo creo que ahí tenemos que un poco abrir la cabeza y decir, las personas a los 60 años pueden seguir trabajando en otras condiciones y ponemos trabas, nuestra legislación pone trabas. Hay otras, pero yo creo que esta es súper importante. El trabajador podría voluntariamente renunciar, pero tiene la posibilidad de decir, ok, indemnízame. Entonces frente a eso, ¿qué es lo que hace el empleador? No le ofrece la opción, lo desvincula de la empresa. Y por lo tanto la opción de seguir trabajando y de prolongar la vida laboral, que yo la veo tremendamente atractiva porque disminuye los recursos que se requieren para pensiones y logra que las personas se mantengan activas y con eso logran mejores condiciones de salud, mejor autoestima, son muchos los beneficios. Entonces tenemos que buscar formas de que nos movamos en esa dirección a pesar de las trabas políticas. Esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos en el fondo, de empezar a mostrar los efectos que a veces tienen políticas que se piensan que son para beneficiar a los trabajadores y muchas veces terminan siendo una restricción para que puedan trabajar de otra forma y sacarnos de la cabeza que las personas tienen que trabajar toda su vida de 8 a 8, de lunes a viernes, y no se les puede bajar el sueldo y no se les pueden cambiar las condiciones. Yo creo que esa rigidez tenemos que cambiarla. Bueno, buen punto el que pones ahí, Cecilia. Nosotros el año pasado, desde el Centro de Envejecimiento, hicimos un estudio. Queríamos ahondar en las preferencias motivacionales y laborales de las personas mayores de 60 o más que residían en la región metropolitana. Y encuestamos a 1.000 personas mayores y el 82% declara que tiene deseos de seguir trabajando, ¿ya? Le dijimos ¿por qué? ¿Por qué quiere seguir trabajando? Hicimos ese Zoom, el 72% nos indicó porque efectivamente necesita dinero, ¿ya? Sus pensiones no les alcanza y el resto efectivamente porque quiere sentirse activo, ¿ya? Pero además le preguntamos cuáles eran con qué lo vinculaban, cuáles eran un poco las percepciones que para ellos significaba el trabajo y era el salud. Sentirse activo es salud, pero además el sentirse incluido en la sociedad. Y yo creo que eso es un desafío que tenemos que abordarlo porque efectivamente, tal como lo decía Claudia, el desafío y la oportunidad del envejecimiento tiene que ser de manera integral, pero abordando no solamente lo sanitario, no solamente lo cultural, sino que todas efectivamente las dimensiones que conjugan y que subyacen en lo que significa el envejecer hoy día en Chile, ¿ya? Así que sin duda a nosotros nos preguntan, como no manejamos tan bien como tú los temas, efectivamente el tema de pensiones, porque genera discusión, claramente yo creo que hay que poner el tema en agenda y evidenciar que hoy día la persona de 60 se siente absolutamente activa, quiere sentirse activa, quiere ser reconocida como tal y quiere incluirse y continuar trabajando, ¿ya? Sí hay algunos aspectos de flexibilidad que a nosotros nos declararon en el estudio. Como tú decías, a lo mejor no solamente horarios tan largos, las mañanas, y que queda cerca de su lugar donde reside, ¿ya? Excelente. Bueno, yo quiero dar la palabra, así como saliéndome un poco, Maca, del libreto, quiero darle la oportunidad también a nuestra audiencia de que pueda hacernos algunas preguntas, ya que tenemos a nuestros invitados acá. Así que doy la palabra a quien quiera, obviamente, consultarle a Cecilia, a Sergio, o alguna reflexión. Así que, bienvenido. Me gustaría conocer un poco tu experiencia en la mesa, o sea, ¿qué se discute, qué se pelea?
en que hay acuerdo, como, no sé, soy periodista, me gusta saber la comidilla. Mira, es una experiencia bien enriquecedora, yo creo, en lo personal. Yo hace mucho tiempo que pienso que a nivel técnico, cuando uno discute los temas con la evidencia, con los datos, con los análisis, los consensos no son difíciles. Y la verdad que hemos logrado, o sea, tenemos hartos consensos. Y a nivel político después cuesta mucho más. Y en el mismo tema de pensiones, y en esta mesa habemos tres expertas que están como por Chile Vamos, 3 que están por el gobierno, y la verdad que tenemos hartos puntos de acuerdo, pero cuando uno ya va a la cosa más política, entra un tema tremendamente ideológico que dificulta los acuerdos. Entonces, yo la verdad que en este minuto, a pesar de que la cantidad de horas dedicadas es muy grande, no la siento para nada perdida, he aprendido un montón, pero veo difícil que se logre aprobar, y yo creo que lo que uno tendría que hacer aquí es decir, mira, hay ciertos aspectos en los que el consenso es absoluto. Por ejemplo, este tema que se llama los fondos generacionales. No hay nadie que esté en contra. Entonces, como que uno dice, bueno, y si no hay nadie en contra, aprobemos eso y vamos. Esto es un tema gigante, el de las pensiones, y nunca lo vamos a cerrar porque va a ser un desafío permanente. Vamos aprobando temas en los que haya consenso, pero a nivel político Chile está muy trabado en temas políticos. Sí. Yo creo que ese es uno de los problemas principales que tenemos como país, que no hay posibilidades de acuerdo político, y el sistema político juega en contra de esto por la polarización, la fragmentación. Eso nos está generando mucha traba para que estos consensos que se logran en lo técnico puedan plasmarse en políticas públicas. Llegar a consenso es lo más desafiante de todas estas mesas, sin duda. Ahí tenía una pregunta, Pati Matus, y con esto cerramos. Reflexionar, es decir, me quedo la mente dando vuelta con respecto a algo que sí parece como evidente, de que hay que prolongar la edad laboral. Hay que tener sí en cuenta tanto la flexibilidad como el ajuste de las organizaciones del trabajo a esa condición, ¿no? Porque yo trabajo en el área, la seguridad te cambia. Hacer seguridad para un individuo que tiene 20, 30, 40 años es fácil, porque son ágiles. Y como digo yo, no se resbalan fácilmente. Hacer seguridad laboral, estoy pensando en la ley de protección de accidentes, es complejo. Entonces tú tienes que, estoy absolutamente de acuerdo, es eutrófico que sigamos trabajando. Uno como médico lo va a propiciar siempre, pero hay que incorporar a esta mirada del envejecimiento a todos los actores. Y lo que tanto dijo Claudia en un principio, hay cosas insospechadas, como por ejemplo lo que te estoy diciendo, que es un gran punto. Bueno, podemos continuar sin duda, pero aquí ya la Maca me está diciendo que tenemos que terminar. Así que, bueno, un honor poder estar y compartir este espacio. Sin duda vamos a seguir trabajando en conjunto. Felicitamos una vez más a la Escuela de Cuidadoras de Enfermería. Así que, bueno, ese es el trabajo mancomunado, colaborativo que tenemos que seguir realizando. Así que muchas gracias por este espacio. Agradecemos entonces a nuestros invitados su participación en este interesante conversatorio. Invitamos al vicerrector Ignacio Illanes a entregarles un reconocimiento, a sacarse una foto para el registro. Sí, y para Claudia. Una foto, todos juntos ahí, una foto. Excelente. De esta manera, fuerte aplauso.
De esta manera, entonces, damos por finalizado el cuarto encuentro Compromiso Andes 2024. Agradecemos su participación y los invitamos a un café que está hacia el lado del Auditorio B, ubicado en este minuto, donde tendrán la oportunidad de compartir un espacio de conversación sobre las distintas iniciativas y temáticas planteadas hoy. Muchas gracias por su presencia y los esperamos en el próximo encuentro anual Compromiso Andes a realizarse el 2025. Muchas gracias.